Veo que hay caras nuevas. Para los que no me conozcáis, soy Noelia Soller, soy la coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético aquí en Castilla-La Mancha. Como sabéis, esto es uno de los nodos que nosotros llamamos, también hay a nivel estatal. Tendréis la oportunidad de conocer a la coordinadora a nivel estatal y a mucha de la gente también que trabaja en el nodo de Madrid la próxima semana, cuando finalicemos las jornadas. Y nada, hoy para mí la verdad que es un poco especial esta jornada, porque Castilla-La Mancha está en el dudoso número 1, digo dudoso, pero realmente Luis nos va a explicar que es muy real, pero yo digo es el dudoso honorífico, porque a mí no me gusta nada que mi región esté en el número 1 cuando estamos hablando de pobreza energética. Y me imagino que a la inmensa mayoría de los que estamos aquí, por no decir absolutamente a todos, les pasará lo mismo que a mí. Y entonces nada, hemos invitado a Luis Jiménez para que venga a hablarnos sobre pobreza energética, porque él es una de las personas que ha hecho el estudio sobre pobreza energética a nivel estatal. Es el segundo estudio que se hace en España. El primero fue en Inglaterra, ¿fue cuando entró el término, se acuñó el término de pobreza energética? El término pobreza energética sí, comenzó a hablarse más sobre ello en Inglaterra, porque vieron que era una de las problemáticas más importantes que tenían allí. Y bueno, pues ellos lo que hicieron fue tomarlo como de verdad era un problema importante y realizar una estrategia para luchar contra la pobreza energética, darla a conocer y aplicar medidas efectivas para reducirla. Entonces, bueno, nosotros aquí en España vamos un poco a la cola de lo que hacen allí, usamos las mismas metodologías para medirlo y el primer estudio que se hizo en España siguiendo la metodología de Inglaterra lo realizamos nosotros en 2012 y luego pues este año, en 2014, hemos hecho el segundo. Bueno, además no sé si sabéis que toda esta semana en la ciudad de Toledo estamos en la Semana contra la Pobreza. Estamos colaborando también con la plataforma La Pobreza Cero. De hecho, el viernes, si no estoy confundida, tenemos un carnaval, el Carnaval contra la Pobreza, y os recomiendo a todos que vayáis, a todos y a todas que vayáis. Y yo creo que ya no me voy a extender absolutamente más y voy a dejar a Luis, que es el que nos tiene que hablar y el que nos tiene que explicar qué es esto de la pobreza energética. Así que lo dejo a él, ¿vale? ¿No quieres hablar tú antes o...? ¿No te querías tú hablar antes? No. ¿Seguro? No, decía que la palabra es tuya, que nos tienes que ilustrar. Bueno, pues... Sí. Por favor, recordármelo, no os preocupéis, que tengo tendencia, según voy hablando, a terminar bajando el tono de voz o me separo, y entonces es preferible que me lo digáis y no os perdáis nada. Bueno, como nos ha presentado Noelia, trabajo en la Asociación de Ciencias Ambientales y este trabajo no es solo mío, sino es de un gran equipo de personas que hay detrás de la asociación, personas voluntarias, personas que estamos trabajando en la asociación y que desde hace unos años vimos que la pobreza energética era un problema que merecía la pena dar a conocer y tratar de trabajar para tratar de reducir sus consecuencias, sobre todo. Entonces, un poco aquí tenéis el índice que vamos a seguir en la presentación. Os hablaré un poco de quiénes somos, qué hacemos. Os contaré cómo surgió el tema de la pobreza energética y luego ya entraremos más en materia y espero no aburriros mucho con qué es la pobreza energética, qué resultados obtuvimos en el primero y qué buscamos en el segundo. Y bueno, incidiremos sobre todo en los resultados a nivel estatal y también regionales de aquí de Castilla-La Mancha y en el aspecto del desempleo, que es uno de los temas que nos gusta resaltar porque entendemos que es un colectivo que se ve afectado por la pobreza energética de forma más intensa. Hablaremos sobre los impactos en la salud y hablaremos de esa desgraciada tasa de mortalidad adicional en invierno y qué parte de ella es debida a la pobreza energética, para finalizar un poco hablando de del análisis que hemos realizado de las medidas que hay a nivel político y a nivel legal para luchar contra la pobreza energética y cuál ha sido un poco su evaluación, su evolución desde hace unos años.
Y bueno, finalizaremos pues con las conclusiones y recomendaciones que hemos sacado de este trabajo y la estrategia de comunicación que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años para dar a conocer esta problemática. Bueno, nuestra asociación agrupa profesionales y técnicos que pues estamos preocupados por ciertos problemas ambientales y nuestro objetivo es tratar de solucionar estos problemas, pero siempre desde un punto de vista multidisciplinar. Entendemos que estos problemas, muchas veces trabajados solo desde el ámbito ambiental, pueden no llegar a tener una solución a medio y largo plazo, sino que hay que tener en cuenta ciertos aspectos como son el económico y el social. Y no hay más que poner el ejemplo de la pobreza energética en este sentido, ya que una problemática ambiental, de eficiencia energética en los edificios, de emisiones, de cambio climático, tiene una vertiente social y económica muy importante, sin la cual no podríamos entender el problema de la eficiencia energética. Entonces, en este caso, bueno, nosotros desde la asociación trabajamos diferentes áreas, como son pues, desde biodiversidad, desarrollo rural, y la que nos atañe en esta presentación es la de cambio climático. Y nosotros desarrollamos estas áreas de trabajo en base a proyectos que vamos desarrollando a lo largo de los años y que procuramos darle continuidad en la medida de nuestras posibilidades y muchas veces de la financiación que encontramos. Ya que muchas veces trabajamos con financiación pública, presentándonos a convocatorias de proyectos en diferentes convocatorias y ayudas, pero también tenemos financiación privada que complementa estas ayudas. Y un poco tratamos de pues, optimizar todos estos recursos que nos son concedidos para trabajar en temas que son de interés y que podemos aportar algo para su solución. Todos estos proyectos los desarrollamos a través de diferentes webs, que supongo que podéis conocer en nuestra web general, y en el que vamos desarrollando cada temática con más detalle. El tema de la pobreza energética comenzamos a impulsarle con el proyecto REPES, que realizamos fundamentalmente en Extremadura y que conllevaba varias actuaciones. La primera fue la realización del primer estudio de pobreza energética, luego una guía de soluciones de rehabilitación energética. No queríamos quedarnos en contar cuál era la problemática, sino que queríamos aportar qué soluciones disponibles había en esos momentos para mejorar la eficiencia energética de los edificios y por tanto luchar contra la pobreza energética. No era un documento que fuese una guía muy detallada de cada medida, sino que quisimos plasmar y poner en conocimiento de forma sencilla qué opciones teníamos. Y luego, bueno, pues dimos a conocer tanto la guía como el estudio en diferentes jornadas y cursos de formación. Ese proyecto continuó con otro sobre certificación energética de edificio, en el que explicamos qué es la certificación energética, qué beneficios ambientales tiene y cómo entenderla, porque observamos que la comunicación a nivel de las administraciones de esta herramienta era pues en muchos casos inadecuada y había ciertos intereses empresariales en comunicar no de forma adecuada para qué servía y qué podía generar la certificación energética. Y luego ahora mismo nos encontramos desarrollando el proyecto Habilita, también financiado por el Fondo Social Europeo y en el que tenemos varias colaboraciones de diversas empresas que han apostado por este proyecto y han colaborado en la financiación del mismo, como AIPES y NAO. Y en este caso queremos cubrir una parte que se nos quedó pendiente en el proyecto REPES, en las jornadas, y que nos demandaban todos los participantes de las jornadas, que era sobre todo el tema de la financiación. En esos momentos, una parte muy importante de la lucha contra la pobreza energética es la rehabilitación energética de los edificios, y había pocas medidas y eran desconocidas para el público. De manera que en estas jornadas estamos haciendo especial esfuerzo en tratar de comunicar cuáles son estas medidas para rehabilitar energéticamente los edificios y cuáles son las vías de financiación para hacerlo. De hecho, como podéis ver en la presentación, tenemos una jornada aquí en Toledo el 20 de noviembre
en el cual vendrán técnicos del Ministerio de Hacienda a explicarnos pues, cómo se van a desarrollar esas medidas de rehabilitación energética que se están planteando en el Plan Estatal de Rehabilitación y cómo se va a hacer esa financiación y un poco nos van a contar de primera mano cómo va a ser esa distribución de las ayudas, y en la que esperamos que tengan como eje principal el tema de la pobreza energética. Entonces os invitamos a venir si os gusta, si os apetece, es una acción gratuita, estaréis invitados todos y simplemente hay que escribirse en un formulario que vamos a abrir en breve en nuestra web. Un poco por hacer memoria de lo que es la Asociación de Ciencias Ambientales y la pobreza energética, para nosotros todo comenzó en diciembre de 2009 con una charla que nos dio Sergio Tirado, que es miembro de la Asociación de Ciencias Ambientales y doctor en temas de cambio climático y pobreza energética. Su tesis la ha realizado en Hungría en esta temática y nos habló sobre ella, cómo tenía unos efectos bastante dramáticos sobre la salud, y pensamos que era muy importante trabajar en ello, ya que no solo tendríamos beneficios ambientales de reducir emisiones, sino solucionaríamos un problema social de importancia. Sin embargo, aquí en España en esos momentos nadie hablaba de pobreza energética, solo una entidad, Ecosurveys, trabajaba con este término y la estaba dando a conocer y actuaba directamente en Cataluña con hogares en pobreza energética, y se había quedado relegada esta problemática a enmascarada, por así decirlo, dentro de otros ámbitos de pobreza y exclusión social, y bueno, muchas veces pensábamos que la ciudadanía en general no éramos un colectivo susceptible de sufrir esta problemática. Sin embargo, con el paso de los años, con la crisis económica que hemos sufrido, esta pobreza energética pues, ha llegado a colectivos que antes no nos podíamos imaginar ni de lejos que podíamos entrar en esta situación. Entonces hicimos un esfuerzo muy grande en tema de comunicación para dar a conocer la pobreza energética en el año 2012, presentando el primer estudio, que no tuvo mucha repercusión, hemos de reconocerlo. A la presentación solo se acercaron 2 medios de comunicación, Agencia EFE, y no dudéis que llamamos a todos ellos. Sin embargo, empezamos a trabajar en redes sociales poco a poco, de una forma más oscura, dando a conocer qué era, qué problemática tenía asociada, y eso junto a otras entidades como Plataforma por un Modelo Nuevo Energético, pues que han ido viendo que esta problemática es importante. Entidades sociales como Cruz Roja, Cáritas han empezado a trabajar en este tema. Poco a poco entre todos hemos logrado que a principios de año, cuando presentamos el estudio, pues estuviese en portada en El País y en otros medios de comunicación de tirada nacional, con lo que creemos que es un éxito, no porque lo hayamos solucionado, sino porque ya se ha dado a conocer, ha entrado en el debate político y es un primer paso para que se puedan tomar soluciones o medidas contra esta problemática. Entonces, definiros qué es la pobreza energética. Para nosotros, un hogar está en pobreza energética cuando esa familia es incapaz de pagar la cantidad de energía suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas, o se ve obligado a destinar una parte muy excesiva de sus ingresos a pagar esas facturas energéticas de su vivienda. Hay que tener en cuenta que la pobreza energética tiene 3 patas a la hora de analizarla. Una, por un lado, es la calidad de la vivienda, es decir, cuanto peor eficiencia tenga nuestra vivienda, más kilovatios vamos a tener que utilizar pues para calentar nuestra vivienda, o si nuestras instalaciones son antiguas, necesitaremos más combustible o más energía para obtener la misma cantidad de kilovatios. Entonces eso es un factor muy importante que va a determinar de manera bastante importante si nos encontramos en pobreza energética o no. Otro factor muy importante es la renta familiar, evidentemente. Cuanto más ingresos tengamos, más fácil va a ser pagar nuestras facturas, sean grandes o pequeñas.
Y luego otro aspecto que hay que tener muy en cuenta son los precios de la energía. Como bien ha hablado Daniel Morales, Javier Morales, la semana pasada sobre el tema, Jorge, ya se me pasan los nombres. Jorge Morales os contó el problema de lo que es el factor energético. Bueno, me he saltado unas diapositivas. Esto me pasa por no mirar las diapositivas. Bueno, luego os contaré el tema de lo que es el coste de la energía y cómo ha ido evolucionando estos últimos años. Pero bueno, un aspecto que ahora se está teniendo más en cuenta a la hora de hablar de la pobreza energética es la vulnerabilidad energética. No ya si estamos en pobreza energética o no, que es un tema difícil de medir, sino si somos susceptibles a en algún momento sufrir esta pobreza energética. De manera que se habla de vulnerabilidad energética, ya que no es lo mismo en un mismo hogar cuando tenemos ya pues nuestros ingresos pues más o menos estables, la factura energética pues puede ir subiendo, pero bueno, ya la tenemos controlada y tenemos una eficiencia en nuestro edificio, una eficiencia energética, ya sabemos lo que gastamos, puede estar mejor aislado, peor aislado, pero desde el punto de vista de nuestro hogar puede haber situaciones que hagan que esa situación cambie. Por ejemplo, no es lo mismo estar en un hogar en el que estamos una pareja, mi mujer y yo, pues bueno, si tenemos que pasar frío, pues no es agradable, pero bueno, podemos soportarlo, pues somos jóvenes, está bien, y bueno, pues te echas más mantas. Pero si tenemos un bebé, esta situación cambia radicalmente. Cuando hay un menor, cuando hay una persona anciana en un hogar que puede sufrir pobreza energética, las consecuencias de pasar frío son mucho más drásticas. De manera que nos veremos obligados a destinar más recursos a suministrar esos servicios energéticos. De manera que esa situación puede cambiar. De manera que, claro, no se tiene que hablar de pobreza energética como un valor concreto, sino como una situación que puede ir cambiando en el tiempo. De hecho, un factor que puede alterar esa vulnerabilidad energética de los hogares es que la luz está subiendo de forma disparada en estos últimos años. Entonces, eso es un incremento en las facturas que tenemos y puede hacer que seamos más vulnerables a sufrir pobreza energética. Entonces, ¿por qué decidimos estudiar la pobreza energética? Pues porque era un problema que es doméstico y que es espacialmente difuso y es difícil de medir. Entonces, antiguamente pues, se ocultaba bajo otras formas de pobreza y exclusión social, mientras que creemos que es una problemática que si la enfocamos desde ese punto de vista de la exclusión social y la pobreza, pues va a ser más difícil abordarla y solucionarla. Tiene unas herramientas específicas para tratar de mejorarla, porque hablamos de temas de eficiencia energética y que van asociados a otras disciplinas que a lo mejor no se pueden abordar desde esa temática. Entonces, las conclusiones principales del estudio de 2012, las voy a pasar muy rápidamente. Vimos que en torno al 10% de los hogares estaban afectados por pobreza energética, que aumentó con mayor rapidez en hogares en paro y que de la mortalidad adicional de invierno, pues entre 2.300 y 9.300 muertes podían estar asociadas a la pobreza energética. Y bueno, como conclusión principal es que nosotros sacamos es que la rehabilitación de viviendas es una solución a largo plazo, ya que si tenemos un edificio bien aislado y con unos sistemas eficientes, nos va a dar igual qué ingresos tengamos o si la luz sube o baja. Si nuestro hogar se asemeja a un estándar de casa pasiva en la que no vamos a demandar nada de energía, por así decirlo, somos menos vulnerables a sufrir esta problemática. Y bueno, y lo que observamos es que las políticas y las medidas de prevención y mitigación eran insuficientes. A partir del segundo estudio empezamos a ver cómo los medios de comunicación se hacían eco de esta problemática y cada vez más
empezaban a trabajar y a hablar sobre esta problemática, cómo se calculaba, y bueno, se empezó a debatir a nivel político cuáles eran las posibles soluciones a esta problemática. Entonces sigue siendo un problema que está de actualidad, y por eso abordamos a lo largo de finales del año pasado y el segundo estudio, que un poco lo que queríamos ver es analizar la evolución de los datos desde 2010 al 2012, que eran los disponibles hasta ese momento, explorar las diferencias territoriales de los diferentes indicadores, examinar la relación entre pobreza energética y desempleo, presentar qué impactos tiene sobre la salud y hacer una revisión crítica de las acciones y medidas legislativas que se estaban llevando a cabo. El factor que os comentaba antes y que era muy importante tener en cuenta es la evolución de los ingresos con respecto a los gastos de energía. Podemos verla en la gráfica. La línea roja indica lo que a nivel medio en España nos gastábamos en energía desde 2006. Hemos ido viendo cómo ha ido incrementándose a lo largo de los años, mientras que la media de ingresos tuvo un incremento hasta 2008 y se ha ido reduciendo paulativamente hasta 2012, en el que nos encontramos en valores de 2006. Otros indicadores de pobreza y exclusión social también se han incrementado, y de hecho somos el país de la OCDE con el mayor incremento del coeficiente de Gini, que es un indicador del riesgo de exclusión y de pobreza en nuestro país. Hemos pasado, bueno, las cifras son las que son, de 24.000 euros anuales de media a 22.000, mientras que los gastos han subido de 900 a 1.200 euros de media aquí en España. Y eso en los hogares en los que los ingresos no son tan altos como la media puede ser un problema bastante grande. Entonces, a la hora de medir la pobreza energética, nosotros utilizamos dos enfoques. No son los mejores, de hecho son bastante limitados en cuanto a medir la pobreza energética, pero es la única información disponible que tenemos en estos momentos, y tan solo Reino Unido cuenta con indicadores específicos que midan de forma más fiable lo que es la pobreza energética. Sin embargo, a nivel europeo, ningún otro país tiene ese tipo de indicadores, y nos basamos en diferentes parámetros que nos pueden un poco orientar en cuál es la situación actual de la pobreza energética. Pero lo que es importante de estos indicadores es que al medirse de forma anual y de la misma forma a lo largo del tiempo, sí que nos permiten poder analizar la evolución de esta problemática a lo largo del tiempo, con lo cual sí que nos podemos fiar de esa evolución, más que los datos globales de tanto porcentaje, sino de esa evolución que hemos tenido a lo largo del tiempo. Entonces utilizamos dos tipos de encuesta: la encuesta de presupuestos familiares, en la que obtenemos datos objetivos sobre ingresos y gastos. Es una encuesta que hace el INE de forma periódica y que es con la que se utiliza para calcular los índices de precios del consumo y todas las variables económicas que utiliza el gobierno para analizar cuál es la evolución del país en cuanto a economía, gastos, etcétera. Entonces, son indicadores objetivos que preguntan a los hogares, les preguntan cuántos ingresos tienen, cuántos gastos. Es una encuesta muy detallada y te permite calcular un valor o un umbral a partir del cual se puede considerar si estamos en pobreza energética o no. Y luego hay otro indicador, que es el de percepciones y declaraciones del hogar, que es una encuesta subjetiva en la que se pregunta sobre diferentes aspectos a los hogares. Entonces, tenemos la ventaja del ingreso de gastos y energía, que es una medida objetiva, mientras que el otro es una percepción de los que responden a la encuesta. Sin embargo, por ejemplo, la encuesta de condiciones de vida se hace a nivel europeo, con lo cual podemos comparar entre diferentes países de la Unión Europea, mientras que la encuesta de presupuestos familiares se hace de forma diferente en cada país, de manera que no nos puede arrojar datos comparativos con otros países de la Unión Europea.
Entonces, si seguimos el enfoque basado en las percepciones, estas encuestas que se realizan a ciertos ciudadanos, las que tenemos en cuenta para medir la pobreza energética son tres: si hay presencia de goteras o humedades en nuestra vivienda, si esa vivienda tiene dificultades para pagar las facturas de cualquier tipo, energía, agua, luz, y simplemente se responde si ha tenido retrasos en el pago de esas facturas. Y luego hay otra pregunta que se hace: si hay una incapacidad de mantener una temperatura adecuada en invierno. Entonces, si vemos la evolución de los datos, mientras que el indicador de goteras es un indicador bastante extraño, tiene un comportamiento muy errático, no solo aquí, sino en todos los países de la Unión Europea, y se ha terminado por descartar como indicador de pobreza energética, aunque sí nos indica que hay problemas en esos hogares, y se han quedado sobre todo con el indicador de la incapacidad de mantener una temperatura adecuada y el retraso en el pago de los recibos. Si vemos en puntitos están los datos de la Unión Europea y en liso están los datos de España. Vemos que en cuanto a los indicadores, lo que es en la Unión Europea tienen unos valores más altos que lo que hay en España, pero a pesar de ello hemos visto que ha habido un incremento en los últimos años de los dos indicadores más importantes: el de incapacidad de mantener la temperatura adecuada y el del retraso en pagos de recibos. Si vemos cómo estamos situados en la Unión Europea, de los 54 millones de europeos que declaraban que eran incapaces de mantener su temperatura adecuada, más de 4 millones eran españoles. Sí. ¿Qué se considera una temperatura adecuada? Se te considera temperatura adecuada según la OMS, estaría entre 18 grados en invierno y 25 grados en verano. Según Inglaterra es entre 18 grados en invierno y 21 grados en verano. Perdón. La verdad es que como vamos contándolo en diferentes momentos, sí que es verdad que al ser cuando tú haces esta encuesta tampoco te dicen exactamente cuál es la temperatura adecuada o no. Simplemente te las buscas tú, es decir, respondes como crees. Si has pasado frío ese año o ese invierno, dirás que la temperatura no ha sido adecuada. De hecho, es un indicador muy curioso, porque luego lo veremos. Suele ser mayor en regiones en España más cálidas. Todas las zonas de costa suelen tener este indicador de pobreza energética, este indicador de temperatura inadecuada más elevado, curiosamente con lo que era de esperar. Y eso es muchas veces porque en las zonas del sur y del levante la calidad de los edificios es muy mala, pero porque se piensa que no es necesario. Sin embargo, sí es verdad que tenemos una semana, 2 semanas en las que sí que hace frío de verdad y la gente pasa frío. Lo que pasa es que a nivel de gastos no se ve tan reflejado, porque como es un par de semanas a lo largo de todo el año, no va a tener tanta influencia en lo que son las facturas energéticas, pero sí en la percepción de la ciudadanía. Y bueno, en la gráfica podéis ver que somos los cuartos a nivel europeo en número de personas afectadas por este indicador. De hecho, solo nos adelantan Italia, Reino Unido y Polonia. Y bueno, por lo menos Reino Unido vieron que tenían esta problemática y sí que han trabajado más en ello. Si tenemos en cuenta el enfoque basado en gastos e ingresos del hogar, en este caso hemos puesto una gráfica en la que podemos ver cuál ha sido la evolución a lo largo de los años del porcentaje de hogares que destinan más de un umbral a estos gastos del hogar. Es decir, la que está más clarita, que no sé si se ve bien, bueno, sí, se ve bien, son aquellos que destinan más del 5% de sus ingresos a las facturas, tanto de luz, gas, agua y energía. Y vemos cómo ha ido evolucionando hasta 2012, que ya casi
el 50% de la población destina más del 5% de sus gastos. Esa evolución, si ponemos el umbral cada vez más bajo, de hecho podemos ver como más del 5% casi más del 5% de la población en 2012 destinaba más del 15% de sus ingresos a pagar esas facturas. Entonces, ese incremento es muy importante, lo que denota que la pobreza energética es un problema que está aumentando cada vez más. A la hora de seleccionar el umbral en el que decir si estamos en pobreza energética o no, luego en la realidad no es tan claro, pero bueno, había que tomar un umbral. Nosotros optamos por el 10%, que es el que utilizaban en Inglaterra de forma clásica, y porque es el doble de la media nacional del volumen de gastos que tenemos. A nivel estatal, la media española de gastos en suministro de energía, agua, etcétera, es del 5%, y entendimos que ya destinar más del doble que la media española ya era un problema. Entonces aquí tenemos esos dos indicadores principales en los que podemos verlo de forma paralela cuál ha sido su evolución. El de porcentaje de ingresos destinados a la energía doméstica es el que más ha aumentado a lo largo del tiempo, y eso es debido porque cada vez los ingresos en las familias son menores debido a la crisis, el desempleo, cada vez el empleo más precario hacen que los ingresos en los hogares sean cada vez menores, con lo cual a la hora de calcular este índice sea mucho mayor. Entonces, a nivel general, el 17% de los hogares, lo que equivale a 7 millones de personas, tienen gastos excesivos, lo cual significa un aumento de un 34% desde 2007, y el 9% de los hogares declaran que son incapaces de mantener una temperatura adecuada en invierno, lo cual son 4 millones de personas, y ha supuesto un aumento del 19% desde 2007. Si vemos la distribución regional de este indicador de gastos y energía, vemos como Castilla-La Mancha tiene, como decía Noelia, el dudoso honor de ser la que mayor tasa de pobreza energética según este indicador tenemos a nivel de España. El 35% de los hogares en Castilla-La Mancha destinan más del 10% de sus ingresos al pago de la energía doméstica. Y si vemos esa evolución, ha ido incrementándose de forma drástica desde 2006. En cuanto al indicador de percepciones y declaraciones del hogar, vemos que se me ha movido la Castilla-La Mancha, está la tercera, se me ha movido el cacharro. Pero bueno, también vemos que está bastante por encima de la media con respecto al resto de comunidades y al nivel español. En este caso la evolución ha sido muy similar a la que hemos tenido en el resto de España, con un incremento más moderado en los últimos años. Entonces, si esto lo trasladamos a número de personas que sufren esta problemática, vemos que 720.000 personas en Castilla-La Mancha tienen destinan el 10% de los ingresos a la energía doméstica, y 278.000 son incapaces de mantener una temperatura adecuada. Si vemos en este gráfico, lo que buscamos es, por un lado, ver cómo estaban colocadas las diferentes comunidades autónomas en función de los indicadores de pobreza energética. En este lado de la gráfica tenemos la incapacidad de mantener una temperatura adecuada. En función del resultado que ha obtenido cada comunidad autónoma, la hemos ido colocando en sentido ascendente. Y en este caso están los que destinan más del 10% de sus ingresos a la energía, desde el 0% hasta aquí. Entonces, Castilla-La Mancha vemos que está en una zona donde destinan mucho, el indicador de ingresos es muy elevado y el indicador subjetivo de capacidad de mantener la temperatura adecuada también es bastante alto. Y aquí se puede ver la evolución de España desde el 2007 hasta
el 2012, que es la última serie de datos. Entonces, hemos visto cómo todos los indicadores han ido ascendiendo. Y por resumir y no incidir más, sobre todo hablar de las muertes asociadas a la pobreza energética, que ahora un poco más adelante, cuando hablemos de cómo afecta a la salud, os comentaré cómo se calcula y cómo hemos obtenido estos valores. En Castilla-La Mancha, si tenemos en cuenta el porcentaje de muertes con respecto a la tasa adicional de muerte en invierno, tenemos que entre 100 y 400 personas murieron durante el periodo del 96 al 2011 debido a la pobreza energética. Y como os preguntaréis cómo hemos calculado esos datos y eso, si esperáis un momentito ya os lo cuento y ya os explico de dónde salen los datos. Estos son los datos generales a nivel estatal y distribuidos por comunidades autónomas, pero también hemos querido analizar cómo afecta la pobreza energética al desempleo. Y teniendo en cuenta el indicador de porcentaje de hogares con gasto desproporcionado, vemos cómo ha habido un incremento desde 2008 de los hogares que están en desempleo. El porcentaje de hogares que están en desempleo han visto cómo se encontraban con una mayor facilidad en pobreza energética. Y eso es debido, si recordáis, los tres aspectos que influían en la pobreza energética: el tema de la eficiencia del edificio, el tema de los ingresos y el tema de la factura de la luz. Los hogares que se encuentran en situación de desempleo tienen unos ingresos mucho menores, de manera que ese factor va a hacer que la mayor parte de sus recursos sean destinados a cubrir estos gastos de la energía. Si tenemos en cuenta que también los gastos energéticos, o sea, el coste de la energía ha aumentado, pues va a afectar de forma más importante a aquellos hogares que tengan estas patas en peor estado, por así decirlo. En cuanto a la incapacidad de mantener una temperatura adecuada, aunque la evolución ha sido un poco en descenso hasta 2008, hay una tendencia general a aumentar hasta 2012 y los parados siguen también siendo el colectivo con mayor porcentaje de hogares en esta situación. Y lo que no tenemos que olvidar tampoco es que los jubilados también están por encima de la media en líneas generales. Y este es un colectivo que, como ahora veremos en cómo influye en la salud, en la pobreza energética, debemos tener bastante en cuenta, ya que son de los colectivos más afectados por las consecuencias sobre la salud de la pobreza energética. Y en cuanto a los impactos sobre la pobreza energética sobre la salud, la Organización Mundial de la Salud dice que no hay riesgo, que la temperatura que tiene que tener el hogar para que no haya riesgo de sufrir las consecuencias adversas de la pobreza energética es entre 18, dije 25, eran 24 grados, y en Reino Unido se establece un umbral entre 18 y 21 grados. Los problemas que se generan por vivir en un hogar en el que hay pobreza energética o la temperatura es inadecuada, sobre todo afecta a los menores, a bebés y a adolescentes y a nuestros mayores, ya que por problema de regulación de la temperatura corporal y por problemas fisiológicos son los que van a verse más afectados por estas temperaturas inadecuadas. Entonces, desde muertes prematuras, sobre todo por enfermedades cardiovasculares y respiratorias que afectan más a las personas que son más mayores, hasta problemas para ganar peso, mayores tasas de admisiones hospitalarias, enfermedades en niños y en bebés. En cuanto a los adolescentes, también el estar en situación de pobreza energética genera ansiedad y depresión, no solo por el efecto físico de la temperatura, sino también de las consecuencias sociales que tiene esa asociada entrar en situación de pobreza energética.
porque, bueno, como hablaban desde la Fundación Tomillo, que trabajan directamente con familias y con hogares en situación de pobreza energética, no solo es el problema de salud, sino es qué pasa cuando nosotros vamos a entrar en pobreza energética. Lo primero es que hemos reducido nuestros ingresos. Nuestros costes cada vez de energía son mayores y tenemos que elegir a la hora de ver cómo gastamos nuestra disponibilidad monetaria. Y entonces empezamos a entrar en una especie de espiral en la que cada vez es más complicado salir, porque lo primero que vieron ellos es que la gente cortaba internet, cortaba el teléfono. Entonces, como esos hogares, por ejemplo los adolescentes y los estudiantes, dejaban a tener ese acceso al conocimiento, era más difícil, ya tienes que irte a una biblioteca, las conexiones no funcionan bien, tienes que desplazarte de casa. Si te tienes que desplazar de casa y tienes una biblioteca cerca donde puedas acceder a internet, muy bien, pero si te tienen que llevar tus padres para poder estudiar, entonces esos adolescentes, esos estudiantes cada vez tienen más problemas, porque claro, desde el punto de vista social ya no pueden estar al mismo nivel económico que sus compañeros. Generas una espiral, según vas metiéndote, pues ya dejas de invertir en eficiencia energética, con lo cual empiezas a tener más gastos en energía, no puedes optar por electrodomésticos mejores, no puedes cambiar tus bombillas a LED. Entonces, esta pequeña dinámica que parece una tontería hace que entres poco a poco en una espiral de la que es muy difícil salir. Y eso termina ya pues teniendo que elegir entre comer o encender la calefacción, que es cuando ya empieza a tener esta pobreza energética efectos sobre la salud. Entonces, cuando hablemos de las medidas y de las políticas, de cómo tratar de salir de esta situación, hay que tener en cuenta que es muy difícil revertir esta dinámica. Entonces, a nivel mediático ya se está viendo cómo, sobre todo en Inglaterra, se están haciendo estimaciones de los costes adicionales que pueden tener esta pobreza energética, no solo a nivel del sistema de salud, porque al aumentar la gente que tiene que ir al hospital por este tipo de problemas cardiovasculares, hay que añadir el problema de las muertes adicionales que se producen en invierno. Y entonces, si aquí hacemos una comparación de los datos de mortalidad adicional y de las tasas de pobreza energética, se me ha olvidado contaros cómo se calculan. Normalmente la distribución de la mortalidad en cualquier país tiene unos picos de crecida durante los meses fríos. En la época de invierno, eso está demostrado en todos los países, que la mortalidad aumenta. De manera que a la hora de calcular la tasa de mortalidad adicional de invierno se compara esos datos de esos 4 meses de invierno, noviembre, diciembre, enero y febrero, con el resto de los meses del año. Entonces, la diferencia de mortalidad entre esos meses y los meses de primavera-verano es lo que nosotros llamamos la tasa de mortalidad adicional. Entonces, eso se calcula con los datos de defunciones del Instituto Nacional de Estadística. Y luego, a la hora de determinar qué parte de esas muertes son debidas a la pobreza energética, se han realizado estudios en Estados Unidos que han estimado que entre el 10 y el 30% de esa mortalidad adicional en invierno es debida a la pobreza energética. Y entonces es curioso cómo a nivel político la mortalidad por accidentes de tráfico es algo que se ha incidido en gran medida, porque evidentemente no podemos permitir que haya ninguna muerte, ya sea por accidente de tráfico o por esta situación. Sin embargo, la línea roja que veis es son las víctimas de accidente de tráfico en carretera. Si vemos las estimaciones más conservadoras de mortalidad asociada a la pobreza energética, estamos hablando de valores similares, mientras que una problemática se ha tenido mucha repercusión y se ha incidido mucho en ella y se ha destinado muchos recursos en solucionarla, como son los accidentes en carretera. El tema de la pobreza energética, hasta estos momentos, ni siquiera se le había dado el lugar que merecía, ni se le había dado a conocer.
Entonces no solo somos nosotros los que decimos que esta mortalidad asociada a la pobreza energética tiene estos umbrales entre 2.000 y 9.000 muertes, sino que la ONU ya ha estimado que esas muertes prematuras pueden llegar a superar las 10.000 personas en España. Entonces, bueno, la mortalidad adicional por comunidades autónomas, en este caso la comunidad autónoma de la Castilla-La Mancha, no es de las que están peor situadas, de hecho están en las que menos mortalidad tienen debido a la pobreza energética, y es curioso que observéis cómo son las comunidades autónomas más cálidas las que son más susceptibles a tener esta mortalidad debida a la pobreza energética. Y es curioso porque tú te piensas que donde va a haber más mortalidad es en las zonas frías. Pues hace mucho frío, entonces es esperable que como hace más frío pueda afectar más a la gente. Sin embargo, es al contrario, porque normalmente en esos climas fríos lo que es la eficiencia de los edificios es mejor, porque evidentemente si te vas a León y pasas un invierno, o tienes una buena casa o no puedes pasarlo. Entonces esos hogares están más preparados para ese frío, mientras que los hogares que están en zonas cálidas están menos adaptados a esas condiciones frías. ¿Qué pasa cuando normalmente nos hacemos mayores y estamos en esos lugares que la situación, o sea, lo que son los veranos y las primaveras son muy cálidas, que tienen unas semanas o un mes en el que las condiciones de temperatura disminuyen y no tenemos ni los medios ni los recursos para mantener caliente ese hogar, de manera que esa incidencia de la pobreza energética es mayor en las comunidades con inviernos más cálidos. Y bueno, ya voy terminando, que supongo que os estoy aburriendo en exceso con datos y más datos. Y un poco también lo que hemos procurado en nuestro estudio no es quedarnos en decir qué es lo que pasa con la pobreza energética y cuál es la situación en España, sino que hemos analizado las medidas y el marco legal que hay en estos momentos en España y ver cuál es su impacto sobre la pobreza energética. Entonces hemos estudiado lo que es la tarifa social, el bono social, que como vosotros conocéis es temporal y solo para electricidad, y hemos visto que no siempre los beneficiarios están en pobreza energética. De hecho, el bono social está, por un lado, orientado para pagar las facturas de la luz de personas que tienen unos ingresos por debajo de un umbral, y que además también se da prioridad a aquellos que están en situación de desempleo, y esta forma de distribuir el bono social es interesante con respecto a la pobreza energética, ya que está cubriendo las necesidades de los consumidores más vulnerables, pero otro tipo de situaciones en las que se da el bono social no están siendo efectivas para luchar contra la pobreza energética. Por ejemplo, hay un umbral a partir del cual por debajo de la potencia contratada ya te podrían asignar el bono social, y teniendo en cuenta la pobreza energética, tú puedes tener un hogar en el que la potencia contratada sea baja y no tengas por qué estar en pobreza energética. Y otro aspecto es una familia, en las familias numerosas también se le da el bono social, y siempre hablamos desde el punto de vista de la pobreza energética, no desde otros aspectos o otras perspectivas. Pero por ejemplo, directamente dar el bono social a una familia numerosa que sí puede tener 5 hijos, pero puede tener unos ingresos de 50.000 euros. No tiene lógica desde el punto de vista de la pobreza energética dar esa tarifa social directamente a las familias sin tener en cuenta el nivel de renta, como se está realizando hasta esos momentos. Entonces entendemos que sí que se debe revisar cuál es el consumidor vulnerable y que debe estar orientado a las situaciones de pobreza energética. Luego, en cuanto a la eficiencia energética, si están destinadas las medidas que desde el Gobierno y desde las administraciones públicas se están llevando a cabo para mejorar la eficiencia energética,
los cuales son muy interesantes simplemente por el hecho de reducir emisiones y a nivel de mejora de reducción de emisiones y lucha contra el cambio climático, pero es verdad que si nos fijamos en que si estas medidas están orientadas para luchar contra la pobreza energética, que es en el grupo, en el colectivo en el que nos deberíamos fijar para destinar esas medidas de eficiencia energética, vemos que no están enfocadas para que puedan ser asumibles por hogares que están en pobreza energética. El Plan Estatal de Vivienda va a plantear ayudas de un 30% a la rehabilitación de edificios, tanto viviendas como comunidades de vecinos. Si nosotros estamos en situación de pobreza energética, no vamos a ser capaces de asumir ese 70% restante. De hecho, no podemos pagar las facturas de la luz como para hacer una inversión en mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios. De manera que si analizamos esas medidas de rehabilitación desde el punto de vista de la pobreza energética, veremos que no van a mitigar a corto y medio plazo la pobreza energética. Es verdad que esos hogares que sí que van a poder recibir esas ayudas, en un futuro van a ser menos vulnerables a sufrir la pobreza energética, pero a corto y medio plazo no vamos a ver efectos sobre la pobreza energética. Y luego otras medidas son la transferencia de renta, como el plan Prepara, que es una renta mínima de inserción o pensiones no contributivas, que nos ha producido cambios a la hora de ver quién es el destinatario desde 2012 y que es una cantidad muy escasa, pues, y que está orientada a cubrir todas las necesidades del hogar, no solo los gastos en energía y en agua, sino también en la alimentación, transporte, estudios, de manera que al ser 400 euros mensuales no suponen un cambio muy significativo y no permiten luchar de forma efectiva contra la pobreza energética. Bueno, aquí me he adelantado y os he contado lo del consumidor vulnerable y el bono social, es un poco lo que os he hablado antes. Si la potencia contratada es menor de 3 kilovatios te pueden dar el bono social, pero eso no tiene nada que ver en si estás en pobreza o no. Que sea pensionistas mayores de 60 años con cuantías mínimas, jubilación, viudedad, incapacidad permanente, pero es verdad que, como comentaba aquí nuestro compañero, si esas ayudas las damos para hogares que tienen 600 euros de ingresos, solo aquellos hogares que tienen menos de 600 euros son susceptibles de recibir esta ayuda. Estamos hablando de ingresos económicos muy pequeños, que ni siquiera cubrirían, pues, por ejemplo, si cobras 800 euros al mes, tampoco es que andes muy sobrado como para poder cubrir todas tus necesidades. Luego, en cuanto a las familias numerosas, pues es lo que os he comentado, y eso sí está bien. Las familias con todos sus miembros en situación de desempleo pues son susceptibles a recibirlo. Y bueno, para ir concluyendo, en cuanto a recomendaciones pues para luchar contra la pobreza energética, desde los ámbitos más generales y ámbitos estatales, pues es necesario definir una estrategia nacional pues que trate de prevenir y mitigar la pobreza energética, y tiene que estar basada en dos aspectos. Primero, medidas paliativas y soluciones a corto plazo. No podemos dejar que la gente se muera en sus hogares porque no tiene dinero para pagar la energía, cuando hay energía de sobra y cuando tenemos el conocimiento para ello. Y luego, medidas a medio y largo plazo, que haya un programa de rehabilitación de viviendas y que vaya enfocado también a esos hogares que están en pobreza energética, no solo a los que se lo pueden pagar. Luego, en cuanto a cuestiones técnicas de cómo medir la pobreza energética, pues hay que explorar nuevos indicadores, ya que, como os he comentado, estos indicadores te valen para ver la evolución, pero no son capaces de captar la problemática en toda su dimensión. Sería bueno construir un observatorio de la pobreza energética que de forma periódica viese el estado en las diferentes comunidades autónomas
y no pues esperar a cada año a que salgan los estudios del INE, los publiquen, con lo cual ahora mismo están los datos de 2013, los de 2014 no estarán disponibles hasta finales de mediados de 2015, de manera que siempre vas con los datos 1 o 2 años retrasado. Y luego, bueno, poner un plan de rehabilitación energética de edificios ambicioso y aprovechar los fondos que van a venir de Europa para este tipo de asuntos. Pues, movilizar las inversiones de la Directiva 27/2012, que te obliga a que esas medidas de eficiencia energética tengan destinatarios con fines sociales y, por supuesto, de pobreza energética. Los fondos europeos 2014-2020 de economía baja en carbono. Estamos hablando de que estamos mejorando la eficiencia energética de los edificios y actuamos sobre las viviendas, de manera que las emisiones se van a reducir, con lo cual no solo tenemos un beneficio social de reducir esta pobreza energética, sino que mitigamos los efectos del cambio climático. Y bueno, tener en cuenta las consideraciones del informe del grupo de trabajo de rehabilitación que se ha ido desarrollando desde hace 4 años en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, en el que expertos del mundo de la rehabilitación, entidades sociales, han ido trabajando en aspectos de eficiencia energética y de cómo enfocar esas medidas de rehabilitación energética. O sea que ese trabajo ya está hecho y es cuestión de que desde las administraciones puedan seguir y trabajar en estos aspectos para mejorar lo que es la eficiencia de los edificios. Y bueno, sobre todo determinar cuál es la población más vulnerable a sufrir pobreza energética, sobre la cual deberíamos incidir en estas medidas de rehabilitación, y bueno, contar con la participación y la interlocución de todos los actores implicados. Es decir, si vamos a generar un plan de rehabilitación, tendremos que tener en cuenta a las asociaciones de vecinos, a los ciudadanos y a todas esas personas que en realidad son las que van a tener que solicitar esos fondos, ver cómo se utilizan y conocer que existen, porque muchas veces es difícil conocerlo. De hecho, en este sentido, pues eso, invitaros nuevamente a la jornada que haremos el 20 de noviembre, porque se trabajarán esos aspectos más económicos y de cómo aprovechar esos fondos o esas ayudas que se van a realizar que se van a ir poniendo a disposición de toda la ciudadanía para mejorar la eficiencia energética de los edificios. No sé si lo he dicho, pero es en el Colegio de Aparejadores de Castilla-La Mancha, aquí en Toledo. Y bueno, y no solo tener en cuenta esas recomendaciones, sino las oportunidades que pueden generar la aplicación de estas medidas de rehabilitación. No solo a nivel de mejorar la eficiencia energética, sino a nivel de generación de empleo. En el primer estudio que realizamos también hicimos un análisis del potencial de generación de empleo que provocan o que genera la aplicación de medidas de rehabilitación. Y vimos que se podían generar por cada 1.000.000 de euros invertido 17 empleos directos en un sector que ha sido muy tocado por la crisis energética. Y de hecho, en algunos estudios llegan a calcular que por cada euro invertido el Estado recupera en impuestos indirectos, en cotizaciones a la seguridad social, la inversión que ha realizado. Con lo cual, si además tenemos fondos que nos vienen de Europa, nos viene bien para recuperar un sector que está en declive, pues nos tendríamos que poner a ello, básicamente. Sí, vamos tarde, pero esperemos que se puedan aprovechar y no se desperdicien, porque creo que fue en 2012 o 2013, mientras que otros países de la Unión Europea sí que aprovecharon los fondos que hubo en esa época para invertir en eficiencia energética. Nosotros fuimos uno de los países que ni siquiera fuimos capaces de aprovecharlos. España votó en contra de esa directriz europea de ahorro y eficiencia energética en el Consejo de Europa. O sea, que la postura de España era muy clara. Aquí dicen una cosa, sí, claro, aquí dicen, a ver, el tema de la pobreza energética también hay que decir que es un poco
en gran medida, y yo creo que Luis también lo podrá decir, voluntad política. Y yo creo que aquí más de uno, y más de dos, y más de tres, y más de cuatro sabe lo que ocurrió en un pleno en el Ayuntamiento de Toledo, que al final no se llegó a ningún consenso en cuanto a términos de pobreza energética se refiere. No hubo consenso, no sabían qué hacer. Es muy fácil, pero hay que querer. Yo lo siento por hacer esta lanza aquí, en este sitio, pero es que es así. Es verdad que la pobreza energética tiene una parte política importante, ya que los políticos son los que son capaces de generar la legislación y distribuir los fondos necesarios para luchar contra esta problemática. Entonces, y es verdad que también tiene beneficios palpables, no solo en la ciudadanía, sino también en el Estado, al revitalizar ciertos sectores que estaban muy tocados hasta ahora. Entonces, es verdad que vamos tarde, pero que se está avanzando. Es verdad que hace 4 años ni siquiera se hablaba de esta problemática y ahora está en el debate político, y esperemos también que gracias al apoyo de la ciudadanía a esa lucha, como estamos viendo desde Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, otras entidades como Cáritas, como Cruz Roja, como nosotros mismos también, que estamos apostando por dar a conocer esta problemática y por ponerla en la mesa y ponerla en el debate, y que bueno, poco a poco la ciudadanía la conozca y pues poco a poco entre todos pues hagamos ver a las administraciones también que es un problema importante y que es necesario solucionar. Y bueno, de hecho nuestra estrategia de comunicación que hemos ido llevando a lo largo de los años es, por un lado, generar documentación fiable e información que sea fiable y que permita explicar cuál es la problemática y cuáles son sus soluciones, y hemos trabajado atendiendo medios, asistiendo a charlas, haciendo vídeos en las que explicamos qué es la pobreza energética, fomentando y apoyando pues, el Día de la Pobreza Energética en 2012, apoyando la creación de una Semana de la Pobreza Energética este año a nivel europeo que dé a conocer la problemática con nuestras webs, y un poco pues eso, tratando de dar a conocer la problemática sobre todo. Creemos que poco a poco ya lo vamos consiguiendo con el apoyo de otras entidades, y sobre todo pues que entre en el debate político, en el debate social, y que cada vez más entre todos pues lleguemos a solucionar este problema. Y bueno, perdón por la densidad de la charla, y bueno, si tenéis alguna duda, a pesar de las horas que son